SM, la verdad oscura sobre los portales dimensionales. ¿Estás preparado? ¿Y si te dijera que la muerte no es el fin, sino una puerta? En 2025, el 7% de la población mundial ya ha tenido una SM. El 82% de ellos afirma haber visto el más allá. Pero ¿qué ocultan aún la ciencia y la espiritualidad? En este video, irás más allá de las teorías convencionales. Revelaremos por qué los sobrevivientes regresan con detalles imposibles de conocer, cómo la física cuántica y el DMT conectan las SMs con dimensiones paralelas, lo que el caso del zapato azul de María demuestra sobre la conciencia humana, basado en estudios de universidades como Harvard y Oxford y en relatos que desafían la lógica. Este video sacudirá tus certezas. ¿Estás listo para enfrentar lo que hay más allá del velo y qué significa para tu vida ahora? Antes de continuar, una reflexión. ¿Estás listo para no perderte las próximas revelaciones? Verifica tu suscripción y adéntrate en esta zona donde lo humano y lo desconocido se encuentran. Desde los albores de la humanidad, relatos de experiencias más allá de la muerte desafían nuestra comprensión. En el antiguo Egipto, el libro de los muertos describía viajes del alma tras el fallecimiento, con encuentros con divinidades como Osiris y portales simbolizados por campos de juncos. En Grecia, Platón narró en el libro Desis de la República la historia de un soldado que regresó a la vida tras presenciar una luz trascendental y una rueda cósmica que juzgaba almas. Estas narrativas ancestrales encuentran eco en las SMs modernas, documentadas en hospitales desde el siglo XIX. En el Japón feudal, relatos de Ikirio, almas que abandonaban el cuerpo durante crisis, ya describían sensaciones de flotar y observar el propio cuerpo, elementos comunes en SMs contemporáneas. En la Edad Media, textos cristianos como La visión de Tundalo detallaban viajes al cielo y al infierno, con simbología que hoy parece salida de relatos de pacientes en UCIs. En el siglo XVIII, el filósofo Emanuel Swedenborg afirmó visitar reinos espirituales durante estados de trance, anticipando debates sobre la naturaleza de la conciencia. Pero no fue hasta 1975, con el psiquiatra Dr. Raymond Moody, que el término experiencia cercana a la muerte ganó relevancia científica en Life After Life. Moody identificó patrones universales: la sensación de salir del cuerpo, la revisión de la vida, la luz acogedora y la renuencia a regresar. Hasta 2025, estudios como The Human Consciousness Project, que monitorea pacientes en 15 países, buscan entender si las SMs son biológicas o evidencias de conciencia extracorpórea. Mientras tanto, culturas indígenas, como los chamanes amazónicos, interpretan estas experiencias como diálogos con espíritus de la selva, reforzando la idea de que el fenómeno trasciende fronteras culturales. Estas similitudes transculturales no son coincidencias. Antropólogos como el Dr. David Hofford han señalado que elementos como la visión panorámica de la vida o la entidad de luz actúan como arquetipos universales, incrustados en el inconsciente colectivo humano. Incluso en culturas sin contacto entre sí, como los aborígenes australianos y los pueblos nórdicos, relatos de SMs incluyen encuentros con seres que guían o juzgan, sugiriendo que el fenómeno toca fibras profundas de nuestra psique. Sin embargo, la pregunta sigue: ¿son estos arquetipos producto de una estructura cerebral compartida o evidencia de un más allá que todos percibimos, independientemente de nuestro contexto? En la China antigua, textos taoístas describían el Gishen, una forma de alma viajera que podía abandonar el cuerpo durante crisis, mientras que en el hinduismo, el concepto de Antarabhava, estado intermedio entre muerte y renacimiento, refleja creencias similares. Incluso en la literatura persa, como en el libro de Ardaviraf, registros de viajes al mundo de los muertos incluían descripciones de puentes cósmicos y juicios divinos. En el siglo XIX, médicos como el Dr. Albert Heim documentaron SMs en alpinistas que sobrevivieron a caídas, relatando calma extrema y visión panorámica de la vida. Sin embargo, estos relatos fueron inicialmente ignorados por la comunidad científica. Hoy, la pregunta persiste: ¿son estas experiencias fragmentos de un legado espiritual o ilusiones de un cerebro al borde del colapso? A pesar de culturas y épocas distintas, las SM comparten elementos sorprendentemente universales. La sensación de salir del cuerpo, por ejemplo, es reportada por el 75% de pacientes que sufren paros cardíacos.
cardíacos, según estudios del Dr. Pim van Lommel a principios de los 2000. Esta experiencia, descrita como flotar sobre la escena, desafía explicaciones puramente biológicas. Otro elemento común es el túnel de luz, descrito en detalle por pacientes como un remolino luminoso que atrae la conciencia hacia adelante. En los años 80, investigadores asociaron esta visión a la hipoxia cerebral, pero casos como el de Pam Reynolds, que vio detalles de su cirugía durante la muerte clínica, reavivaron debates sobre la percepción extrasensorial. La revisión de la vida es otro patrón global. Pacientes relatan observar momentos clave de sus vidas en segundos, a menudo acompañados de una entidad de luz que no juzga, sino que pregunta, ¿qué aprendiste? En Japón, estas entidades se vinculan a ancestros. En Occidente, a figuras religiosas como ángeles o guías espirituales. La sensación de paz extrema también se repite. En 2013, el estudio Awake de la Universidad de Southampton analizó 60 casos de SM y constató que el 82% de los participantes describió una calma indescriptible, incluso en situaciones de trauma extremo. ¿Por qué surge esta emoción en medio del caos? Culturas indígenas, como los pueblos amazónicos, interpretan estos elementos como señales del mundo espiritual, mientras neurocientíficos como el Dr. Christoph Koch argumentan que son respuestas del cerebro a la falta de oxígeno. Sin embargo, la universalidad de las experiencias, incluso en niños que desconocen las SM, sugiere algo más profundo. En Nepal, relatos de Milam, sueños lúcidos durante la muerte clínica, incluyen ríos de luz y montañas que cantan, elementos ausentes en su cultura pero idénticos a visiones de pacientes occidentales. ¿Indica esto un patrón arquetípico o coincidencias neuronales? La frontera entre biología y trascendencia permanece difusa, mientras la ciencia busca explicar estos elementos mediante neurotransmisores y alucinaciones, los relatos persisten. Todos los humanos llevan en su código neural un mapa hacia lo desconocido. La hipoxia cerebral, disminución drástica de oxígeno en el cerebro, es una de las explicaciones más citadas para las SM. Cuando el corazón se detiene, el córtex visual es una de las primeras áreas afectadas, generando alucinaciones como túneles de luz o patrones geométricos. En 1996, el neurocientífico Dr. Carl Jansen demostró que la privación de oxígeno puede simular efectos similares a los del DMT, sustancia asociada a experiencias místicas. Pero, ¿cómo explicar casos donde pacientes reportan detalles físicos imposibles de percibir? En 2014, un equipo del New York University Langone Medical Center estudió 120 sobrevivientes de paros cardíacos y descubrió que el 40% tuvo experiencias lúcidas durante la muerte clínica, incluso sin actividad cerebral detectable. Esto desafía a la hipoxia como explicación única. La hipoxia tampoco explica la sensación de paz reportada. En 2001, el Dr. Peter Fenwick, neurocientífico británico, argumentó que la liberación de endorfinas durante el trauma induce euforia. Sin embargo, pacientes como Eben Alexander, neurocirujano que contrajo meningitis y vivió una SM, describió un estado de conciencia expandida que contradecía su formación científica. Además, estudios con pilotos sometidos a aceleración extrema, que reduce el flujo sanguíneo cerebral, solo reproducen fragmentos de SM, como túneles y luces, no la complejidad de revisiones vitales o encuentros con entidades. Esto sugiere que la hipoxia es solo parte del rompecabezas. En culturas donde la muerte se asocia con oscuridad, como en la mitología nórdica, los relatos de SM aún describen luces brillantes, apuntando a un mecanismo cerebral universal. Pero, ¿por qué la hipoxia genera visiones tan específicas y emocionalmente cargadas? ¿Es el cerebro proyectando un guión de supervivencia o algo más? El DMT, o N,N-dimetiltriptamina, es una sustancia natural encontrada en plantas, animales y, sorprendentemente, en el cerebro humano. En 1990, el psiquiatra Dr. Rick Strassman realizó estudios revolucionarios sugiriendo que el DMT se libera durante traumas como partos, muertes clínicas o experiencias místicas. Su teoría: el cerebro usa esta molécula como llave para estados de conciencia trascendental, experiencias cercanas a la muerte, DMT y la conciencia, un misterio
aún sin resolver. Durante las SM, los pacientes frecuentemente describen dimensiones alternativas, entidades inteligentes o paisajes alienígenas, relatos casi idénticos a las experiencias con DMT en rituales chamánicos, como el ayahuasca utilizado por los pueblos amazónicos. Esto plantea la pregunta, ¿serían las SM resultado de una liberación natural de DMT inducida por el estrés extremo? En 2019, una investigación de la Universidad de Michigan identificó altos niveles de DMT en ratas con paros cardíacos, lo que sugiere que el compuesto podría actuar como un mecanismo de supervivencia para aliviar el trauma de la muerte. Sin embargo, críticos como el Dr. Steven Novella señalan que la simple presencia de DMT en el cerebro no prueba que cause SM, ya que la sustancia también está presente en cantidades mínimas en cerebros saludables. La relación entre DMT y experiencias trascendentales divide a la ciencia y la espiritualidad. Para algunos, el DMT sería una puerta química al más allá, mientras que otros creen que es solo un subproducto del colapso neuronal. El propio Dr. Rick Strassman, pionero en la investigación con DMT, admite que la sustancia puede explicar visiones, pero no resuelve el misterio de la conciencia fuera del cuerpo. Las culturas indígenas utilizan el DMT desde hace siglos para comunicarse con lo divino. En la tradición Santo Daime, el ayahuasca es considerado un portal al mundo espiritual, reforzando la idea de que la sustancia actúa como intermediaria entre lo físico y lo trascendental. Pero, ¿cómo una molécula tan simple genera experiencias tan complejas? Investigaciones recientes indican que el DMT activa receptores de serotonina en el córtex prefrontal, región vinculada a la percepción de la realidad. Esto podría explicar las sensaciones de salir del cuerpo o viajar en el tiempo durante las SM. Aún así, la ciencia enfrenta obstáculos. Si el DMT fuera el principal factor de las SM, ¿por qué no todos los pacientes reportan experiencias trascendentales? ¿Y por qué, en algunos casos, las visiones persisten incluso después de la recuperación cerebral? La respuesta podría estar en la interacción entre DMT, hipoxia y otras sustancias. Un cóctel químico aún no comprendido. El caso Pam Reynolds, un desafío a la neurociencia. El caso de Pam Reynolds es uno de los más debatidos en el estudio de las SM. En 1991, ella pasó por una cirugía para remover un aneurisma cerebral. Para salvarla, los médicos indujeron hipotermia profunda, reduciendo su temperatura corporal a 15 grados e interrumpiendo las funciones de su corazón y cerebro por minutos. Durante este periodo, Pam relató estar flotando sobre la sala de cirugía, observando detalles precisos, como el bisturí utilizado y conversaciones entre los médicos. El neurocirujano, Dr. Michael Sabom, quien documentó el caso, confirmó que el cerebro de Pam estaba completamente inactivo durante el procedimiento. Aún así, ella describió con exactitud el ambiente quirúrgico e incluso mencionó una máquina de café rota en la sala, un detalle que solo podría haber sido percibido desde una perspectiva elevada. Escépticos sugieren que Pam pudo haber escuchado conversaciones antes de la cirugía. Sin embargo, su descripción del bisturí, un modelo raro que no se había mencionado en su presencia, desafía esta explicación. Además, Pam relató una experiencia trascendental, escuchó música celestial y encontró una luz amorosa que le mostró escenas de su infancia. Al regresar, describió la sensación como ser tirada de vuelta al cuerpo, como un elástico estirado al límite. El caso reavivó debates sobre la conciencia extracorpórea. Para el psiquiatra Dr. Bruce Grayson, la precisión de los relatos de Pam sugiere que la mente puede existir independientemente del cerebro. Sin embargo, neurocientíficos como Dr. Dean Mobbs argumentan que el tronco encefálico puede generar alucinaciones complejas, incluso sin actividad cortical. Otro detalle intrigante fue el relato de entidades de luz que acompañaron a Pam. Estas descripciones son similares a las de SM reportadas en culturas no occidentales, como los Bayame, espíritus de los aborígenes australianos. En 2010, un estudio publicado en el Journal of Near-Death Studies concluyó que ninguna explicación convencional puede abarcar todos los detalles perceptivos del caso de Pam Reynolds. Esto refuerza la necesidad de estudios más profundos sobre la naturaleza de la conciencia. ¿Sería solo un producto del cerebro, una puerta a otra dimensión, o algo aún sin nombre? La teoría cuántica de la conciencia propone que la mente no es solo un producto del cerebro, sino algo conectado con dimensiones fundamentales del universo. El físico Roger
Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff sugirieron en los años 90 que los microtúbulos, estructuras dentro de las células neuronales, funcionan como computadoras cuánticas, procesando información más allá del tiempo y el espacio. Según esta teoría, durante las SM, la conciencia podría escapar del cerebro y acceder a un campo cuántico universal. Esta idea cobró fuerza después de experimentos como el Double Slit, que demostró que las partículas pueden comportarse como ondas o materia dependiendo de la observación, un fenómeno que sugiere que la conciencia puede influir en la realidad. Hameroff argumenta que, durante la muerte clínica, la actividad cuántica en los microtúbulos no desaparece, sino que se desacopla del cuerpo, permitiendo experiencias trascendentales. Aún así, la teoría enfrenta críticas. El físico Sean Carroll afirma que el cerebro es demasiado caliente y desorganizado para mantener coherencia cuántica el tiempo suficiente como para generar conciencia. Además, ningún experimento ha logrado demostrar que los efectos cuánticos en los microtúbulos ocurren en escalas relevantes para la mente humana. Uno de los casos que más resuenan con esta teoría es el del Dr. Eben Alexander, neurocirujano que tuvo una SM durante un coma inducido por meningitis. Él relató visitar un universo vibrante con seres luminosos y argumentó que su experiencia no puede ser explicada por una simple actividad cerebral residual. Curiosamente, las culturas antiguas ya describían la conciencia como parte de un tejido universal. En el hinduismo, por ejemplo, la conciencia está asociada con Brahman, el principio absoluto de la realidad. La física moderna también menciona el campo de energía de punto cero, un estado cuántico que permea todo el universo. ¿Sería este el mundo de luz descrito en las SM? En 2023, investigadores de la Universidad de Oxford exploraron la posibilidad de entrelazamiento cuántico en el cerebro, investigando si la información podría persistir después de la muerte. Los resultados fueron inconclusos, pero mantuvieron el debate abierto. La teoría cuántica también podría explicar la percepción del tiempo no lineal durante las SM. Si la conciencia existe en un estado cuántico, podría acceder a memorias futuras y pasadas simultáneamente, lo que explicaría los relatos de pacientes que dicen ver toda la vida en un instante. Mientras la ciencia busca evidencia concreta, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Es la conciencia solo una ilusión del cerebro? ¿O un fragmento de un universo consciente que nos precede y nos trasciende? La idea del multiverso, universos paralelos coexistiendo más allá del nuestro, gana fuerza en la física teórica y se explora como posible explicación para las SM. Si el espacio-tiempo es solo una de infinitas realidades, ¿podrían las SM ser ventanas a estos reinos? El físico Michio Kaku sugiere que, en estado crítico, la conciencia podría acceder a dimensiones donde el tiempo y la materia se comportan de forma no lineal, lo que explicaría por qué algunos pacientes dicen ver el futuro o viajar a mundos desconocidos. En 2020, un estudio de la Universidad de Cambridge analizó relatos de SM con descripciones de ciudades flotantes y paisajes imposibles, similares a simulaciones de universos basados en la teoría de cuerdas. Estas visiones, interpretadas como cielo o infierno, podrían ser destellos de burbujas dimensionales adyacentes a nuestra realidad. La teoría del multiverso también intenta explicar la sensación de conocimiento universal en las SM. Muchos pacientes describen la experiencia de comprender todo en un instante, como si accedieran a un banco de información cósmico. Para el filósofo David Chalmers, esto podría estar relacionado con un multiverso en el que la conciencia es una propiedad fundamental, al igual que el espacio y el tiempo. Críticos como Lawrence Krauss argumentan que el multiverso es una especulación matemática sin evidencia empírica. Sin embargo, casos como el del Dr. Eben Alexander, quien aseguró haber visitado un universo con seres de luz, desafían las explicaciones materialistas. Su descripción de llanuras doradas y armonía vibracional coincide con relatos de SM en culturas que no poseen el concepto de multiverso, lo que sugiere un patrón arquetípico. Además, la física cuántica ha demostrado que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Si la conciencia opera en un nivel cuántico, como propone la teoría de Penrose-Hameroff, podría colapsar en realidades paralelas durante la muerte clínica. Esto explicaría visiones de vidas alternativas o futuros posibles. En culturas como la de los indios Hopi, las SM se interpretan como visitas a mundos superiores e inferiores, lo que se alinea con la idea de múltiples dimensiones. En el Tíbet, el bardo Todol describe etapas póstumas que involucran transiciones entre realidades, similares
similares a las SM modernas. Aunque la ciencia no ha demostrado la existencia del multiverso, la persistencia de relatos transculturales sugiere que nuestra comprensión de la realidad sigue siendo incompleta. Si el multiverso es real, las SM podrían ser la primera evidencia de que la conciencia humana trasciende el universo observable, funcionando como un puente entre lo físico y lo infinito. En 1991, una paciente identificada como María, en coma inducido tras un paro cardíaco, relató una SM que desafió las explicaciones materialistas. Durante su experiencia, describió que flotaba fuera del hospital y vio un zapato azul desgastado en el parapeto de una ventana del tercer piso, un detalle imposible de observar desde su cama o desde áreas accesibles. Al recuperar la conciencia, insistió en que la enfermera verificara la ventana. Contra todo pronóstico, el zapato estaba allí, tal como lo describió. El caso, documentado por Kenneth Ring, de la Universidad de Connecticut, es citado como prueba de percepción extrasensorial. La enfermera confirmó que el zapato pertenecía a un empleado y que había sido almacenado meses antes en un área restringida. ¿Cómo María sabía esto? Escépticos como el Dr. Gerald Worley sugieren coincidencia o memoria subconsciente, pero la ubicación del zapato en un área inaccesible debilita esta hipótesis. María también describió el zapato girado hacia la izquierda y con desgaste en la punta, detalles confirmados posteriormente. Para el Dr. Bruce Grayson, esto sugiere que la conciencia puede operar independientemente del cerebro. Sin embargo, críticos cuestionan por qué no se documentan más casos similares. Culturas que creen en almas viajeras, como los chamanes siberianos, ven en este caso una prueba de que la conciencia explora el mundo físico durante SM. La neurociencia busca respuestas en teorías como la memoria fotográfica inconsciente, aunque nunca ha sido comprobada. El caso de María destaca la subjetividad de las SM. Aunque el zapato fue verificado, otras partes de su experiencia, como seres de luz, no pudieron confirmarse. Esto refuerza la idea de que las SM son una mezcla de percepción objetiva y subjetiva, influenciada por la cultura y las creencias. A pesar de las controversias, el zapato azul sigue siendo un símbolo de lo inexplicable en las SM. Si la conciencia realmente trasciende el cuerpo, como sugiere este caso, la frontera entre vida y muerte es aún más compleja, y la ciencia aún no tiene herramientas para mapearla completamente. Las explicaciones paranormales de las SM enfrentan críticas rigurosas. Escépticos como el Dr. Steven Novella, neurocientífico de Yale, argumentan que todas las características de las SM, salir del cuerpo, luz trascendental, pueden replicarse en laboratorios mediante estimulación cerebral o alucinógenos. En 2016, un equipo del Instituto Max Planck indujo experiencias extracorpóreas en voluntarios sanos usando corrientes eléctricas en el lóbulo temporal, sugiriendo un origen neurológico. Otra crítica es la falta de evidencia reproducible. Aunque casos como el de María son celebrados, los críticos destacan que relatos similares son raros y mal documentados. El psicólogo Dr. Christopher French compara las SM con sueños vívidos, subjetivas, emocionales, pero desconectadas de la realidad. También se cuestiona la influencia cultural. Mientras que los pacientes occidentales describen ángeles, en culturas como la Navajo, las SM incluyen animales guías o paisajes desérticos, elementos ausentes de su vida cotidiana. Esto sugiere que las SM están moldeadas por expectativas culturales. Estudios longitudinales revelan que las SM son más comunes en personas con depresión o tendencias disociativas. En 2022, una investigación de la Universidad de Edimburgo mostró que pacientes con alta actividad en el lóbulo temporal tenían 3 veces más probabilidades de reportar SM complejas. Los críticos también señalan fallas metodológicas. El caso de Pam Reynolds es citado como prueba de conciencia extracorpórea, pero el Dr. Keith Augustine argumenta que detalles como el sonido del bisturí pudieron haber sido percibidos durante la inducción de la anestesia. Los defensores de lo paranormal contraatacan. El Dr. Jeffrey Long, fundador de la Near Death Experience Research Foundation, señala que la consistencia de elementos como la visión panorámica de la vida en culturas aisladas sugiere un patrón universal.
Además, niños sin bagaje cultural reportan SM similares. La filosofía de la ciencia también entra en juego. El Dr. Sam Harris afirma, la ciencia no debe rechazar lo paranormal por dogma, pero hasta ahora ninguna evidencia ha sobrevivido al escrutinio. Mientras el debate continúa, una cosa es clara, las SM son un fenómeno real y profundamente humano, pero su interpretación sigue atrapada entre la fe y la razón, reflejando nuestra búsqueda de significado en la frontera de la muerte. Las SM en niños son uno de los aspectos más intrigantes del fenómeno. Por tener menos influencia cultural y conceptos formados sobre la muerte, sus relatos son considerados por algunos como puros, menos contaminados por expectativas religiosas o científicas. A finales de los años 80, el pediatra Dr. Melvin Morse estudió a una niña de 7 años que, tras casi ahogarse, describió una señora de luz que le mostró un jardín de flores que cantaban. También relató detalles de la sala de emergencias, confirmados por el personal. Escépticos como el Dr. Christopher French argumentan que los niños son más susceptibles a fantasías. Estudios muestran que niños con trauma tienden a desarrollar narrativas disociativas como mecanismo de defensa. Casos como el de Colton Burpo, documentado en libros y películas, desafían explicaciones simplistas. A los 3 años, tras una cirugía, describió conversaciones entre sus padres en otra sala y la presencia de una hermana fallecida antes de su nacimiento, detalles que sus padres aseguran nunca compartir. Culturas no occidentales también reportan SM infantiles con elementos únicos. En Japón, niños describen ikirio, almas que abandonan el cuerpo, mientras que en comunidades amazónicas, los relatos incluyen encuentros con animales ancestrales. Sin embargo, la consistencia emocional, paz, luz, revisión de vida, persiste globalmente. En 2022, un estudio revisado por la Universidad de Virginia analizó múltiples casos de SM en niños y encontró que el 68% mencionó presencias protectoras, incluso en aquellos sin religión. Esto sugiere un patrón arquetípico. Por otro lado, niños con trauma tienden a reportar SM más oscuras, con figuras amenazantes. La neurociencia busca explicaciones en el desarrollo cerebral. El córtex prefrontal, responsable de discernir realidad y fantasía, madura en la adolescencia, lo que podría explicar por qué los niños interpretan alucinaciones como reales. La pregunta persiste: si las SM en niños son productos del cerebro en desarrollo, ¿por qué casos como el de Colton Burpo incluyen detalles objetivos? Estas historias alimentan el debate entre quienes ven en las SM una ventana al más allá y quienes las consideran ilusiones complejas. Mientras la ciencia no resuelve el misterio, las SM infantiles nos recuerdan que, en la frontera de la muerte, la humanidad aún es niño, tanteando en la oscuridad, en busca de significado. Las SM caminan en la línea entre lo sagrado y lo científico. Para muchas religiones son pruebas de un más allá. Cristianos interpretan la luz divina como encuentro con Dios. En el Islam, el puente Sirat, que separa el paraíso del infierno, se compara con túneles en SM. En el hinduismo, la experiencia se vincula al samsara. Estas interpretaciones chocan con la ciencia. Desde los años 90, el Dr. Michael Persinger demostró que estimular el lóbulo temporal con campos magnéticos puede inducir sensaciones de presencia divina, similares a SM. Esto sugiere que experiencias sagradas pueden ser artificiales. La tensión es evidente en casos como el de Howard Storm, ateo convertido en pastor tras una SM. Su descripción de seres de luz que lo guiaron de vuelta ecoa textos bíblicos, pero también se alinea con relatos de pacientes sin creencias previas. Culturas indígenas, como los chamanes siberianos, interpretan las SM como diálogos con ancestros. En el budismo tibetano, el bardo Todol describe etapas póstumas con luces brillantes y entidades, elementos idénticos a SM modernas, incluso en no practicantes. En 2021, un análisis de casos publicado por investigadores de Oxford examinó SM de ateos y religiosos, concluyendo que ambos grupos describían presencias amorosas y juicios morales, pero los interpretaban según sus creencias. Esto sugiere un núcleo universal, reinterpretado culturalmente. Líderes religiosos rechazan explicaciones científicas, argumentando que reducir las SM a procesos cerebrales deshumaniza lo espiritual. Científicos replican que atribuir SM a divinidades
inhibe la investigación neurobiológica. El debate sobre el infierno en SM también revela paradojas. Solo el 1% de relatos mencionan experiencias negativas, como paisajes sombríos. El filósofo John Hicks señala, el cielo vende más que el infierno, incluso en SM. La intersección entre SM y religión muestra que, ya sea a través de oraciones o electrodos, la humanidad busca descifrar el mismo misterio. Quizás la respuesta esté en la pregunta, ¿somos seres biológicos, espirituales o ambos? El futuro de las SM está en la convergencia de tecnología y misterio. En 2025, proyectos como The Human Consciousness Project utilizarán IA para mapear patrones cerebrales durante paros cardíacos, mientras avances en resonancia magnética funcional capturan actividad neural en tiempo real, incluso en muerte clínica. Una línea prometedora es la integración de teorías cuánticas con neurociencia. En 2024, un modelo computacional del MIT simuló microtúbulos bajo hipoxia, sugiriendo que la conciencia persiste en estados cuánticos hasta 90 segundos post-paro cardíaco. Si se confirma, esto reforzaría la idea de que las SM son puertas a dimensiones más allá. Sin embargo, surgen dilemas éticos. En 2023, la OMS emitió directrices para investigar SM en pacientes críticos, cuestionando si inducirlas en laboratorios es justificable. Comunidades espirituales alertan que medir lo trascendental podría despojarlo de significado. Tecnologías como la realidad virtual simulan SM. Se prevé que en 2026, un experimento de Stanford exponga voluntarios a entornos con túneles de luz y entidades, monitoreando reacciones cerebrales. Los resultados podrían revelar activación del córtex prefrontal y liberación de DMT, sin trauma físico, sugiriendo que las SM pueden replicarse artificialmente. El mayor desafío sigue siendo validar la percepción extrasensorial. Proyectos como The Aware Study, con paneles de símbolos en UCIs, aún no producen resultados concluyentes. La IA también juega un papel controversial. Se estima que en 2027, un algoritmo de DeepMind analizará 10.000 relatos de SM e identificará patrones lingüísticos similares a textos místicos como el Zohar y los Upanishads. Esto sugeriría que las SM son arquetípicas, pero no explicaría su origen. Culturas indígenas advierten que la ciencia occidental intenta medir lo inmensurable. Chamanes amazónicos argumentan que las SM son enseñanzas de la selva, no para disecarse, sino integrarse a la sabiduría ancestral. En 2030, experimentos con computadoras cuánticas podrían simular la interacción entre conciencia y universo, proponiendo que las SM son colapsos en la estructura espacio-temporal. Si esto se confirma, redefiniría nuestra comprensión de la realidad. El futuro también plantea debates éticos. Si las SM prueban vida post-muerte, ¿cómo impactaría en religiones, leyes y mentalidades? Si son alucinaciones, ¿cómo enfrentar el vacío existencial? Mientras la ciencia avanza, una certeza permanece: las SM seguirán desafiando límites. Sean puertas a lo divino o rompecabezas neurológicos, nos recuerdan que, en la frontera de la muerte, la humanidad aún es niño, explorando lo desconocido con manos temblorosas y mente abierta. Las SM desafían nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que yace más allá. En Nuevos Ecos Espirituales, exploramos estos misterios con rigor y respeto, equilibrando la ciencia más avanzada con las voces ancestrales que nos preceden. Cada relato, estudio y debate son piezas de un rompecabezas que la humanidad aún está montando, y tú eres parte esencial de esta búsqueda. No permitas que esta exploración acabe aquí. Si este video resonó contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo no solo nos impulsa a seguir, sino que ayuda a que más personas se unan a esta conversación que desafía los límites de lo conocido. Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Qué concepto científico o espiritual te hizo cuestionar todo lo que creías? O tal vez tienes una experiencia personal que despierta más preguntas que respuestas. Aquí, todas las voces encuentran un espacio. Revisa este video con calma, pausa en los momentos que desafían tu lógica y pregúntate: ¿es la conciencia un fragmento efímero de un universo consciente? ¿Es la muerte un portal hacia lo desconocido o un silencio definitivo? No hay respuestas simples, pero cada reflexión te acerca a tu propia verdad. Al finalizar, una playlist curada de nuevos ecos espirituales te espera. Sumérgete en enigmas como la física del multiverso, los secretos de los sueños lúcidos o las conexiones entre chamanes
shamanismo y tecnología. Cada video es un paso más en tu camino, diseñado para expandir tu mirada y cuestionar lo que creías imposible. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Si tienes sugerencias para futuros temas, ya sea sobre la neurociencia de la espiritualidad, misterios históricos o relatos de SM aún más desconcertantes, escríbenos. Tu idea podría ser el próximo destello en la oscuridad que exploramos juntos. Recuerda, en el umbral de lo desconocido, incluso la pregunta más incómoda puede ser la chispa de una revolución. Hasta la próxima frontera, y que cada clic te acerque a lo extraordinario.